La vida cambia cuando tomas una decisión valiente. Bienvenido a Valientes Podcast, un espacio creado para crecer y juntos buscar una transformación que inspire al mundo. Soy Alan Murillo. Comenzamos. Yo le llamo punto de quiebre de mi vida, que fue un abuso sexual. Cocaína, cristal, todo lo que te puedas imaginar. Yo quería ser narco de chiquito y me dijo, hoy te entrego a Dios, si te tienes que morir. Mis queridos valientes, bienvenidos a un nuevo episodio de Valientes Podcast. Gracias por estar aquí. Quiero contarles que el día de hoy me siento muy feliz. Es un episodio especial porque es una entrevista. Nos acompaña por aquí una persona que tiene un liderazgo increíble. Una persona que yo en lo particular admiro muchísimo por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y toda la visión que trae de hacer muchísimas cosas, pero sobre todo de impactar en la vida de las personas de manera positiva. Estoy hablando de un gran amigo, de una persona que ya tiene algunos años que conozco y que lo conocí de una manera muy peculiar, justamente buscando algo en común. Mi amigo Arad Mateos, que el día de hoy nos acompaña en Valientes Podcast, nuestro primer invitado a estas entrevistas de Valientes Podcast. Bienvenido, Arad, ¿cómo estás? Hola, valientes, ¿cómo están? Qué gusto, caray, qué gusto poder estar acá, ser el invitado del primer episodio donde va a ser interacción con alguna persona, ¿no? La verdad es que estoy súper honrado y súper feliz de poder estar acá y sobre todo muchísimas gracias por tomarme en cuenta, por poder venir a platicar acá con los Valientes Podcast, que sé que son muy especiales para ti y que espero que sea una plática que sea de muchísima bendición, tanto para los valientes, tanto para nosotros y para todas las personas que vayan a poder ver el episodio y sé que va a estar muy padre. Yo creo que cuando hablamos de que una persona es invitada a un podcast, yo siempre había pensado cómo empezar a hablar acerca del testimonio de una persona, ¿no? Sí. Yo conozco un poquito de ti, lógicamente, de tu vida, de tu testimonio, y justo por eso me atreví a invitarte. Has pasado por algunas situaciones que lógicamente te han hecho crecer, te han hecho aprender, pero yo creo que también te han hecho sacar de onda, ¿no? Te han hecho a lo mejor sufrir, te han hecho dudar, ¿no? Como a todos. Me gustaría preguntarte, Arad, y que nos compartieras, primero que nada, quién es Arad, ¿no? Ya. ¿Quién es Arad? Híjoles, yo creo que la pregunta más difícil que me he hecho, que me voy a hacer en ese momento y que me haré en el futuro. Creo que es una pregunta que cada que alguien me la hace, creo que siempre hay una respuesta diferente porque la vida va cambiando, ¿no? Pero si te tuviera que decir hoy quién es Arad, es un ser humano apasionado, un ser humano entregado por el servicio, que ama el servicio a las personas, que ama lo que hace, que ama hacia dónde Dios está llevando su vida, que ama a su familia, que ama todo lo que tenga que ver con ayudar a las personas que están justamente pasando una situación de la que yo salí, que en algún momento más hablaremos de eso. Ese es Arad hoy en día. Yo ahorita me pudiera haber presentado, ¿no? Oye, soy nutriólogo, soy consejero en adicciones y tal, ¿no? Tengo 24 años, porque Alan dijo que soy joven para que... Y los que no crean, es su problema, pero tengo 24 años. Yo me podría presentar como él, ¿no? Porque creo que también es a él al que quizá en cierto punto invitan a ciertas cosas. Y así sucede, ¿no? Con las personas. Pero a mí hay algo que me gusta mucho, es recordar quién fui antes, porque creo que todas las batallas que me han llevado a ser el Arad Mateos que soy el día de hoy, es justamente el Arad que fui hace muchísimos años atrás, ¿no? Y pues bueno, me gustaría contarte acerca de lo que me tocó vivir y por qué hoy soy quien soy, ¿no? Sí. Yo vengo, y los que están viendo el podcast en México sabrán el chiste que voy a decir, ¿no? Que yo vengo de una familia mitad michoacana, mitad guerrerense. Entonces imagínate el relajo que es eso, ¿no? Entonces yo vengo de esa familia, un cruce muy fuerte de dos culturas totalmente fuertes. Yo recuerdo los primeros años de mi vida crecer siendo un niño muy feliz, ¿no? Todo estaba marchando bien. A mí me encanta el fútbol. Entonces yo los momentos más felices que tengo de mi vida en Zitácuaro, cuando mi papá se trae a mi mamá a vivir a Zitácuaro y se casan y todo esto. Mi papá tenía equipos de fútbol. Entonces hasta ahí el Arad de niño feliz con la familia y todo, ¿no? Después, como la vida es vida y suceden cosas que a lo mejor no están dentro de nuestro control, hay una ruptura entre mis padres y ahí empieza de verdad la historia, ¿no? Ahí empieza una historia que está totalmente difícil. Nos toca agarrar maletas a mi mamá y a mí y tener que mudarnos a Guerrero otra vez. Entonces, pues estar ya en una escuela totalmente con mis amigos, pues ya acostumbrado a lo que era Michoacán, toca irnos con mi mamá a Guerrero y empezar de cero otra vez. Dentro de todo ese lapso de cosas, obviamente, para que una familia se separe tiene que pasar muchísimas cosas que pues ya anteriormente habían sido dolorosas para Arad chiquito, ¿no? Y siempre me gusta mucho recordar esto porque yo, de hecho, siempre traigo en mi celular una foto mía de chiquito porque me gusta mucho recordarlo y decir, oye, bro, qué valiente, justamente, qué valiente fuiste.
porque el que se aventó las batallas, las peleas de mis papás, los gritos, amanecer, no con un buenos días, sino con se quebró un plato, no con un buenos días, sino ¿dónde está mi papá? O así, ¿no? Fue él, no Arad de hoy de 24 años. Claro. Entonces, vamos a Guerrero, cambiamos de ciudad y ahí empezaron todos los conflictos, ¿no? Después regresamos a Zitácuaro y esto lo cuento porque ahí sucede algo que para mí es muy especial y que más adelante vamos a hablar, que son de los 3 pilares que más adelante te voy a contar. Okay. Yo regreso a Zitácuaro, me vuelven a aceptar en el kinder, en la primaria, perdón, en donde yo estaba. Y pues ya sabes, eventos, los amigos, dónde está tu papá, quién es y todo. Y pues mi papá no estaba, ¿no? Hoy en día no lo juzgo, lo amo, tenemos una relación increíble. Si llegas a ver esto, papá, te amo con todo mi corazón. Pero en ese momento para Arad de primaria fue difícil, ¿no? Sí. Era difícil el hecho de decir, no, pues no vino, ¿no? Y que en los eventos del Día del Padre a lo mejor estuviera una mamá. Es complicado. Es complicado. Si alguno de quienes esté viendo el podcast se siente identificado, él sabrá, ¿no? Que es difícil. No hay palabras para un niño de primaria para explicar eso, ¿no? Después de eso, cuando se va mi papá, que para mí es un superhéroe, no es mi superhéroe a esa edad, el estereotipo que quizá la mayoría de niños tenemos con la relación padre-hijo, es mi superhéroe y de repente se fue, ¿no? De repente se fue y me tocó ver todas las cosas quizá tristes que me tocó ver, peleas, maltrato, muy duro, ¿no? Entonces de repente ya se va y pues es un descontrol, no hay quien cuide en casa, mi mamá tiene que salir a trabajar para sacar adelante la casa, ¿no? Entonces ahí pasamos ya no solamente de tener abusos como físicos y abusos a lo mejor emocionales a la persona, sino llega un momento de mi vida que es el momento cumbre y que es el más fuerte para mí, ¿no? Como la casa está sola, llega un momento de mi vida donde ya no solamente los abusos son verbales o así, sino que aparece que es como el momento de quiebre, o yo le llamo punto de quiebre de mi vida, que fue un abuso sexual. Entonces, ese fue el momento donde se rompe todo para Arad, donde todo cambia, de ser el niño feliz que jugaba fútbol, de ser el niño feliz que súper bueno en la escuela. Entonces llega a este punto de quiebre y todo se cae. Esto sucede en el transcurso de primaria y secundaria, ¿no? Entonces, ya sabrás, yo paso de ser el niño excelente de primaria a ser el niño excelente en secu, que conoció muchos amigos en secundaria, ¿no? Y que ya traía este trasfondo de heridas, de temas sin tratar, de preguntas, de que se había guardado todas esas cosas que quizá le habían hecho daño. Y me voy hacia la secu, ¿no? Entonces, en la secundaria conozco personas y todo eso. Y algo que también es uno de mis pilares es la identidad, que para mí es fundamental. Y que creo que ahí se pierden muchísimas personas. Una adicción solamente es, como a mí me pudieron suceder este tipo de cosas y que no las cuento para que digan, ay, pobrecito. Nunca ha sido la finalidad de contar lo que me sucedió, porque sé que hay personas que puedan decir, eso para mí no es nada. Y personas que puedan decir, wow, sí estuvo duro, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no lo cuento con esa finalidad, sino simplemente fue mi historia, es lo que sucedió. Y sé que a lo mejor alguien se pueda sentir identificado, ¿no? Entonces, con la falta de identidad, de querer pertenecer, de inseguridades, ahí es donde empiezan a aparecer las adicciones, bro, en secundaria. Primer grado de secundaria. Que tengo 12 años, 13 años. 12 años, 13 años. Entonces, soy un niño, bro. Y aquí se conecta otra vez algo que es el fútbol. El fútbol, hoy en día lo sigo practicando y me encanta. Pero ahí se conecta el fútbol porque hay un torneo en esta escuela, que no voy a decir nombres, pero hay un torneo y pues hicimos un equipo de fútbol. Entonces, ya empezó el equipo de fútbol y las niñas del salón y los niños, oye, ¿cuándo van a jugar? Los queremos ir a ver y todo, ¿no? Entonces llega el primer y más esperado primer partido del torneo, bro. Y toca el equipo, llegamos, jugamos y salió un gran amigo que yo estimo mucho y hasta hoy en día lo sigo viendo y nos acordamos de todas las cosas que hicimos y no nos acordamos desde un punto de vista que ya, oye, qué mal, sino simplemente anécdotas, ¿no? Que hoy quedan como anécdotas. Ajá. Llega el primer partido, vamos a su casa, él vivía en una casa donde sus papás casi nunca estaban, bro. Sus papás nunca estaban y siempre había botellas de alcohol y su casa estaba hermosa. Que ese también es algo importante porque yo en la escuela donde entro había muchas personas que tenían una economía fluida, ¿no? Okay. Y yo nunca me hizo falta nada, pero nunca hubo algo de más, ¿no? Entonces es algo también fuerte, ¿no? Entonces vamos a la casa increíble de mi amigo con patio, alberca y todo. Y él, pues nunca había nadie en su casa. Entonces nuestras amigas que nos acompañaban y todos empezamos yendo, ¿no? Okay. Y justamente es algo importante aquí porque ningún adicto comienza o se introduce en una adicción sabiendo que le va a destrozar su vida, bro. Claro. Tú empiezas pasito a pasito. Sí. Y ese primer partido recuerdo que compramos, éramos 6 y compramos un 6 nada más de cerveza, ¿no? Entonces una cerveza. Una para cada quien. Y nadie le da el primer trago a la cerveza sabiendo que después ya no va a haber vuelta atrás durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces esa es una anécdota que recuerdo y que es como mi primer contacto que tuve con el alcohol. Pero si notas, dentro de ese primer contacto de darle el primer trago a la cerveza hay muchísimo más atrás, ¿no? En una persona, que es algo importante cuando hablamos acerca de adicciones. Entonces ya después de ahí con amigos, por quedar bien, que es algo que se nos da muy bien a los que algún día fuimos adictos, ¿no? El querer quedar bien con la sociedad, querer hacer cosas que quizá ni siquiera nos nacen, ni siquiera queremos hacer, pero las hacemos por quedar bien. Entonces quería encajar con ellos,
hacía cosas que a lo mejor no estaban dentro de lo que mi mamá, a sus posibilidades, porque mi mamá, súper jefasa, súper crack, siempre ahí, ¿no? Intentando dar lo mejor de sí misma, pero era difícil al final de cuentas porque tenía que estar trabajando y tenía también que hacer de todo, ¿no? Se partía en mil pedazos, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces ahí empieza la historia, después obviamente ya hay mil y una adicciones más, que yo creo que conocen muy bien los nombres todos, y me empiezo a introducir cada vez más, ya de repente la adicción o el alcoholismo ya no era suficiente, empiezo a ver más entre voy creciendo, me voy juntando con personas de mayor edad, ¿no? Siempre era como de que el chavo sensación que tiene 14, 15 años y está en el antro que acaban de abrir en Zitácuaro, ¿no? Donde vivía. Y ahí estaba yo en las inauguraciones de los antros a mis 15 años. ¿Cómo le hacía? Ni sé, bro. ¿Sabes? O sea, no sé cómo entraba. Yo creo que en ese tiempo a lo mejor mis amigos me echaban la mano, le pagaban al cadenero, no sé, bro. Entonces ya sigue eso. Y las adicciones, una de las cualidades que tienen es que son progresivas, ¿no? Son progresivas y van avanzando y cada vez quieres más y cada vez quieres más. Entonces llegué a consumir pues de todo un poco, ¿no? Cocaína, cristal, todo lo que te puedas imaginar, bro. Ok, wow, está fuerte. Estoy entendiendo algo. Tú, de niño, cuentas esto del fútbol, del abuso. Después de esto, te vas como a las adicciones, a los amigos, a las fiestas, a todo esto. ¿Consideras que fue un refugio entonces? O sea, ¿en algún momento ya hiciste consciente el por qué buscaste una adicción o el por qué buscaste a los amigos? Sí. De hecho, pues spoileándote un poco acerca de lo que vamos a hablar más adelante de los 3 pilares, ese es el primer pilar que yo siempre cuando a lo mejor tengo la oportunidad de trabajar con alguien que está sufriendo una adicción, mi primer pilar o lo primero que vamos a trabajar es la identidad. Porque si algo destrozó el abuso, fue mi identidad, ¿sabes? Entonces, algo que una herida provoca es que destroza identidades de las personas. Sí. Entonces, el primer paso en lo que me ha funcionado a mí, en lo que yo creo y como yo trabajo es, primero, número uno, es sanar la identidad de la persona que sufrió, ¿no? Sí. Es sanar la identidad. Entonces, todos esos caminos que hubiese podido ser cualquiera, Alan. O sea, no es como que no es como que exista una carretera ya prediseñada. No es como que digas, primero es esta, primero es tal, y luego te vas a ir a tal, y luego te vas a ir a tal. Sí, no. Yo siempre les digo y se ríen que les digo que gracias a Dios que la droga que más consumí fue a lo mejor el alcohol, ¿no? Porque no tiene tanto impacto directo como con el tema de las emociones y el cerebro y todo eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me decías, lo que sí es bien claro es que yo busco todo esto por un tema de identidad, por un tema de pertenencia, por un tema de quiero encajar. No sé si a quizá alguno de los que están escuchando o viendo, o si quizás hasta a ti, amigo, te pasó. Yo era ese típico chavo que era muy bueno en todo, pero no era excelente en nada. Ok. Wow. Y es una cualidad muy, muy extraña que suele suceder mucho. Yo a lo largo de la carrera corta que tengo, me he dado cuenta que sucede mucho en personas con adicciones. Suelen saber mucho de muchas cosas, pero no ser excelentes en una, ¿no? Entonces ese era yo. Al buscar la identidad en todo, no lo encontraba en nada, ¿no? Y eso fue lo que me hizo ir dando y brincando en un montón de lugares. Y en todos los lugares era bueno. Entonces yo conocí un montón de gente. Se podría ver, si tú me veías en ese tiempo, que era un niño normal. Es más, hasta yo parecía un niño popular, parecía un niño excelente. No más, ese bro le está yendo súper bien. Pero las personas quizá no podrían ver que yo, como tenía amigos que tenían una economía fluida, yo llegaba a la casa triste porque sí, yo no tengo ese cerebro. ¿no? Okay. Y esa casa de mi amigo está súper padre y yo estoy rentando, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces son cosas fuertes que se venden como una solución, o las adicciones muchas veces se venden como una solución y se ven como una salida muy fácil, pero al final de la salida hay una puerta súper triste que ya no pasas, ¿no? Y ahí llegó la adicción y ya no te puede ayudar a más. Entonces, sí, fue una salida, fue un escape, fue un refugio, fue una llamada de atención, porque también eso es claro. Un adicto lo único que está haciendo es gritando que necesita ayuda. Wow. Gritando que necesita que lo volteen a ver, gritando que quiere pertenecer a un lugar, pero no sabe dónde. Y la verdad es que yo creo que los adictos son como es como si tuvieran un Ferrari en su cabeza, pero no lo saben manejar, ¿no? Entonces, porque justo, te digo, yo era súper bueno de chiquito. Mi mamá dice que me ponía las guías de estudio y me decía, tienes que estudiar, si no, no vas a salir a jugar. Y como a mí me encanta salir a jugar fútbol, pues yo 10 minutos y le decía, ya, listo, pregúntamelas. Y mi mamá me decía, no, ni de chiste, ponte a estudiar, bro. ¿Cómo vas a estar terminado? Sí. No, neta, pregúntamelas. Y mi mamá me las preguntaba y pues yo me las sabía, ¿no? Ahora te las voy a preguntar de abajo hacia arriba. Me las sabía. Te las voy a preguntar salteadas. Me las sabía. Entonces, básicamente es eso. El adicto tiene un Ferrari en su cabeza, pues no lo sabe manejar. O lo condujo hacia un lugar equivocado. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, sí, es una salida que buscamos, una salida fácil, una salida que se nos vende como la solución gigantesca a todos los problemas, pero más que una solución es un problema o es un camino donde no hay salida o no hay solución. Sí. Fíjate que yo he pensado muchas veces que todas las personas que están en una adicción o que llegamos a estar en alguna adicción son personas con muchos talentos. Sí. Son personas que pueden cambiar el mundo, ¿no? Transformar mil cosas. Pero que de cierta forma
todo esto que podemos considerar como la maldad, o yo le llamo el enemigo, no le podemos llamar el enemigo, o el diablo, eh, encadena a estas personas, ¿no? Las encadena a través de alcoholismo, de drogas, de muchas cosas, para justamente tenerlos atados y que no usen ese Ferrari que dices, ¿no? O sea, está el Ferrari en ellos, en nosotros, pero no sabemos cómo usarlo, no sabemos cómo encenderlo. Está ahí, pero está apagado, justamente porque está encadenado. Tantos temas ahorita que comentas que te propones algo, lo haces y eres excelente y todo. Yo siento que me ha pasado también que digo, güey, soy muy bueno en todo, soy muy bueno en esto, y lo que yo me propongo lo puedo hacer, lo puedo. Pero de repente puede llegar una confusión de decir, a ver, sí soy bueno en esto y en todo lo que estoy haciendo, pero si yo tuviera que elegir algo, ¿qué elegiría, no? Ay, pues no sé. Entonces hay como una confusión, ¿no? Sabiendo todos estos temas, amigo, y enfocándote ahorita en lo que estamos hablando, que es de adicciones, ¿por qué crees o por qué decidiste o por qué traes al podcast este tema de adicciones? Pues creo que hubiera podido hablar de un montón de temas, Alan. Ujú. De un montón de temas. Como te digo, soy nutriólogo de profesión, he intentado abrir un montón de negocios, unos funcionaron, unos no. Un montón de viajes, me gusta un montón viajar, es lo que más me apasiona en la vida, yo creo. Sí. No tengo religión, pero soy cristiano y amo a Jesús, entonces hay muchísimos temas de los que hubiera podido hablar. Cuando me invitaste al podcast supe que tenía que hablar de adicciones, porque no es un tema en el cual solamente he dedicado muchos años de mi vida a estudiar, que lo he hecho, sino que es un tema que no solo estudié, sino que he vivido. Algo importante de las adicciones es que no solamente lastima al adicto, ¿no? Ujú. El adicto lastima metros y metros y metros a su redonda. Entonces, Wow, no hay sí. nada más que lastime tanto, no solamente al adicto, sino a las familias, matrimonios, personalmente, relaciones, negocios, empresas. Creo que no hay nada que lastime tanto como una adicción. Entonces, creo que por eso fue que decidí hablar de las adicciones, porque es un tema que he estudiado, dedicado los últimos 6 años de mi vida a estudiarlo. No tanto, no me gusta quizá decir que lo sé todo, pero sí me he dedicado a vivirlo. Claro. Entonces, es algo que he vivido, es algo de lo cual hoy doy gracias eternas a mi Padre Dios, que llevo 6 años recuperado después Wow. de un centro de rehabilitación, que es otra historia. Tuve Sí. un año internado en un centro de rehabilitación que yo aprecio muchísimo, que me ayudó un montón a hacer los cimientos y que son cimientos que hoy hasta en día me sostienen, ¿no? Y algo que siempre me gusta decirle a las personas cuando estoy en un centro de rehabilitación y cuando tengo la oportunidad de platicar con ellas y veo que están pasando un tema de adicción difíciles, es si algún día me quieres pagar con lo mejor que tengas, preséntame a tu familia cuando estés allá afuera. Okay. Invítame a un café y lleva a tu familia y que tengas un año, 6 meses, 3 meses recuperado y dime, esta es mi familia que recuperé, ¿no? Wow. Recuerdo mucho una historia que yo asisto a una iglesia cristiana Ujú. y estaba en un balcón y yo voy a dar pláticas a centros de rehabilitación, ¿no? Entonces esto lo dije en un centro de rehabilitación, tal cual. Si algún día me quieres pagar como ahí es gratis, en el centro de rehabilitación yo voy de manera gratis en algunos. Sí. Les dije a los chavos, si algún día me quieren pagar, yo estoy acá gratis, pero si algún día me quieren pagar, cuando salgan, preséntenme a su familia. Y recuerdo estar en un balcón de la iglesia a la que asisto y ver a un chavo de los que ese día estaban, que les dije. Y ese día que yo le comento en el centro de rehabilitación, yo vi a ese chavo específicamente psicólogo, que estaba llore y llore y llore y llore. Se terminó, nunca le pregunté qué pasó ni nada, ¿no? Entonces pasa el tiempo, él sale de la clínica, me lo encuentro en la iglesia, él no me vio, pero yo a él sí lo vi. De hecho, tengo una foto ahí, pero ya después se la enseñé y me dijo que estaba bien. Okay. Tengo una foto, pero él iba con su niñita, cargándole Wow. su mochilita de princesas. Sí. El brother este es una cosa gigantesca, bro, como un 87, Okay. y tatuadísimo y todo, ¿no? Entonces, era una pequeñita chiquitita, él llevaba su mochila de princesas de la niña y la llevaba de la mano, caminando hacia meterse a la iglesia, ¿no? Entonces, esa es una historia que guardo mucho en mi corazón y esa foto la guardo mucho en mi memoria porque creo que esa es la raíz del por qué vengo a hablar hoy al podcast de adicciones, por qué hago lo que hago, porque si yo pude restaurar a mi familia, que como les comentaba antes, amo a mi papá el día de hoy, la relación con mi papá es fundamental, la relación con mi mamá también es increíble, con mis hermanos, tengo 3 hermanos que amo con todo mi corazón. Por eso es que hago lo que hago, para Okay. poder ver familias, personas, matrimonios restaurados. Sí. Hay matrimonios que cuando se recupera la persona de una adicción son otros, Totalmente. irreconocibles. Sí. Hay un chico también en un evento que se llama Noche de Princesas, que es un evento que se realiza acá, Ujú. Sí. que los papás invitan a las niñas a una cita Ujú. de padre a hija, ¿no? Y las Sí. visten de princesas y ellos van con trajes. Y a mí siempre me gusta meterme de voluntario de mesero, porque mi sueño más grande en la vida es ser papá, casarme y ser papá. Okay. Es mi sueño más grande. Es lo que más miedo me da también, pero es mi sueño más grande, bro. Es mi sueño, es por lo que me Wow, levanto todos los sí. días y lo que trabajo, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo ese día de estar de voluntario de mesero y ver a un papá estar llore y llore atrás porque estaban las niñas como brincando y bailando una canción infantil que ponen ahí en medio del evento. Y le pregunté, ¿todo bien, bro?
¿necesitas algo? Y me dijo, no, no la quiero perder. Y estaba viendo a su niña. Wow. Me dijo, no la quiero perder. Y ya después, platicando más tiempo, me confesó que estaba pasando un tema de adicciones, que su esposa estaba a punto de dejarlo y que no quería perder a su hija y a su esposa, ¿no? Entonces después nos hicimos muy amigos, platicamos, intercambiamos ahí números, se le estaba animando a que pudiera dejar las adicciones, trabajamos con él. Hoy en día tendrá 4 años que está recuperado, su familia está asistiendo muy seguido a la iglesia, él está recuperado, no perdió a su hija ya está más grandecita. Wow. Hace unos meses volvió a suceder el mismo evento y volvió a ir él ya, pero pues ya con su familia restaurada y totalmente, y pues no lo perdió como dijo que no lo quería hacer. Wow, ya totalmente otra historia. Sí, una historia, eso es lo más bello de una adicción, que lo que la adicción quería utilizar como para destruir a un ser humano, Dios siempre lo utiliza para levantar una historia hermosa de familias, personas, propósitos y historias de vida totalmente distintas y cambiadas. Wow. ¿Dónde crees tú que nace una adicción? Ya, una adicción. Hay una triada que yo entiendo como la triada de la razón de, ¿ok? Estos conceptos son míos, que yo los he hecho, ¿no? Sí. La razón de. Ajá, esas es como las 3 cosas que yo siempre he visto que son lo que puede suceder, ¿no? Los 3 factores. Ok. Sí, los 3 factores. Uno es totalmente químico o biológico, otro psicológico y otro social, ¿no? Esas 3 cosas son las que yo creo que de ahí puede venir todo lo demás. ¿Químico? Químico, psicológico y social. ¿Okay? Químico, porque por eso lo que te decía, ¿no? Del Ferrari. Las personas que tienen un problema con adicciones, este es un dato que cuando yo lo descubrí en medio de estar tomando terapia, ¿no? Que es algo también súper importante. Si están viendo este episodio, vayan a terapia. Ahí totalmente siempre es necesario. Y más a una persona que estemos saliendo de adicciones es importantísimo. Sí. Entonces, el tema es que casi todos los cerebros de los adictos tienen una cierta condición que se parece un poco, ¿no? Y en los perfiles, no sé si has visto, como hablábamos, son personas que son increíbles, pero lo utilizan para cosas que no están tan bien, ¿no? O no están tan chidas. Entonces, el tema químico o el tema biológico es ese, ¿no? Que los cerebros están prediseñados algunos o tienen ciertas características. Recuerdo que en la terapia que te comento, la psicóloga me decía, casi estoy seguro y súper padre lo que me cuentas y todo eso, y qué triste, perdóname también lo otro. Me duele también que te haya pasado tantas cosas, pero casi estoy seguro que tiene un fondo muchísimo antes, ¿no? Okay. Esta psicóloga me diagnostica con TDAH, que ahorita está muy de moda. Okay. Y yo cuando me dijeron no fue como que dijera, ay, wow, ya tengo que postear, ¿no? Y es más, yo ni lo comentaba en ningún lado. Y te juro que a mí hasta me cuesta trabajo decirlo en algún momento. No es como que, si puedo, son muy pocas personas, ahorita van a ser más, que lo saben, pero entonces yo tuve que trabajar durísimo contra eso, ¿no? Y me decía que quizá la mayor de las razones por eso fue también en parte el TDAH, ¿no? Que tenía. Y que hay una cantidad enorme de personas que tienen problemas con adicciones sufren de TDAH, decía la psicóloga, ¿no? En ese momento. Y es un dato que a mí me asombró un montón. Creo que hasta cierto punto, espero no ofender a nadie, creo que se puso de moda, pero que es cierto, ¿no? Hay el tema biológico en las adicciones, pero también está el tema psicológico, ¿no? Que son esos eventos canónicos, eventos de trauma, eventos de choque, eventos que rompen el corazón, la identidad de las personas, ¿no? Y también está el tema social, que influye un montón en una adicción, porque es lo que te decía, querer ser parte del grupo de amigos que salen con las chicas más guapas, ser parte del grupo que si tu familia ya no tiene la solvencia económica a lo mejor para que puedas ir a los lugares donde tus amigos van, empeñas, vendes, haces lo que quieras, mientes, te endeudas por estar ahí, ¿no? Entonces también es un tema social que es sumamente importante también, y esas son las 3 cosas de las cuales proviene una adicción, ¿no? El tema biológico, psicológico y social, son los 3 factores que influyen. Alguno de esos 3 pudo haber sido, ¿no? Sí. Que ya de ahí desbordan todas las adicciones, que esto es súper importante porque cuando se habla de adicciones que se piensa solamente en sustancias que te tomas y te comes, ¿no? Y adicciones hay un montón de tipos. Las adicciones que son consumibles, pues ya las conocen. Y ahí entra también la comida, por ejemplo. También es una adicción, ¿no? Pero también están las otras adicciones que son de personalidad o de conducta, se les llama. Hasta la religión, hay casos de personas que la religión se ha hecho un problema o se ha tratado como una adicción porque se convirtió en eso, una adicción de conducta a la iglesia, a la religión, y padres de familia que ya no están en su casa, ya no tienen a su esposa, ya no salen porque se enfrascaron tanto en eso. Algo súper famoso ahorita también es la adicción a las apuestas, ¿no? Que ahorita en el mundial se puso muchísimo de moda. Y es la adicción con más tasa de suicidios. Es un dato que no muchos conocen y se vende como súper normal, la adicción a apuestas. A las apuestas. Es la adicción con mayor tasa de suicidio hoy en día. ¿Por qué? Porque te llevan a la deuda, te llevan al enojo, a la pérdida. Sí, tienes que lidiar con muchísimos factores. La persona que entra pone todo en juego, ¿no? No solamente ya queda, si apostó demasiado, no solamente queda en bancarrota, sino que ya tiene que lidiar con un problema con su esposa, ¿no? Llega la frustración. Aparte, es la droga
¿qué más se puede estar utilizando, no? Ok. No hay un límite para apostar en un día. Sí. Puedes acabarte tu vida en un día. Sí. Y yo creo que aparentemente lo que podemos ver como inofensivo es lo que muchas de las veces nos hace más daño. Sí. Lo que muchas de las veces daña más que como sentimos que no hace daño o que está permitido, porque ¿dónde están prohibidas las apuestas, no? O sea, apuesto con poco, mencionabas, empezamos paso a pasito y después pierdo casa, pierdo coche, pierdo familia, que era lo que mencionabas ahorita también. Y creo que todo se puede ir a que lo vemos como algo inofensivo, como algo que no daña, que está permitido, que sí se puede, ¿no? Sí, esto es claro, ¿no? Con la historia que te comentaba, yo empecé con una cerveza y nunca pensé que iba a dormir en la calle, ¿no? Claro. Llegó momentos en los que me quedé dormido en la calle, que mi mamá me tuvo que recoger en la calle porque estaba dormido, que ya no pude llegar a la casa. Pero Sí. nunca lo imaginé con una cerveza, ¿no? Entonces, así pasa, así pasa. Empiezas con este tema de que los 3 factores que son se van a un camino, ¿no? Que se vende como la solución que nunca lo va a hacer. Entonces, ya de repente en ese camino hay algo también súper importante, que algo que genera mucho una sustancia, una adicción es dopamina, ¿no? Que muchos lo conocen como la de la felicidad. Sí. Pero también esta dopamina lo que también brinda al ser humano es recompensa, ¿no? Ujú. Entonces el cuerpo se siente bien. Sí. Por eso es que una adicción no solamente es un tema espiritual, Ujú. ni un tema psicológico nada más. Sí, o Y sea, que muchas personas abarca, olvidan el tema biológico. sí, del cuerpo. Están luchando contra algo que está en su cuerpo, ¿no? Wow, sí. Que se lo está pidiendo. Y hablamos de la dopamina y esto es algo que se genera y el cuerpo te la pide, ¿no? Entonces por eso es tan difícil luchar contra una sustancia, porque genera recompensa. Y si tú te sientes mal en algún momento, pues el cuerpo te la va a volver a pedir, ¿no? Lo mismo con las redes sociales, que ahorita está súper de moda. Esa Sí. es la dopamina express. Entonces por eso el cuerpo la pide y sabe que ese camino lo conoce y se va a sentir un poco mejor. Sí, 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 sí. Yo creo que de las tres que mencionas me hace mucho sentido o particularmente yo la viví, que es la social. Sí. De repente estás en un lugar con los amigos, ¿no? Te sientes bien, eres el alma de la fiesta, ¿no? Todos te quieren, todos te invitan, todos te dan, todos te ven bien. Porque hasta eso, ¿no? En la bolita con los amigos y en la fiesta, pues todos nos amamos y todos somos compas y todos, ¿no? Y de repente estás ahí, ya sabes que a lo mejor ya te tienes que retirar o sabes que a lo mejor ya no te sientes bien y llega esa persona que te gusta, ¿no? Llega esa chica, llega ese chico que te gusta y dices, híjole, pues me quedo otro rato, vamos por otra ronda, ¿no? O llegan los amigos que te caen bien y dices, pues déjame quedo aquí otro rato y te vas envolviendo y te vas envolviendo y te vas envolviendo hasta que de repente justo terminas durmiendo en la calle, ya se te amaneció, se te fue la noche y ni cuenta te diste, ya te gastaste todo el dinero, ya quedaste mal con algún compromiso que tenías al día siguiente y suceden muchas cosas después de tomar una decisión por quedar bien socialmente. Y yo creo que mucha gente hoy está metida en esta situación de que está de moda decir soy tomador social, ¿no? Estoy hablando particularmente del alcohol, soy tomador social. Sí, güey, pero estás tomando 2, 3 veces por semana. Eso es social, eso ya no es tan social, ¿no? Ya nomás le ponemos lo social para no sentirnos tan mal. Pero yo creo que me hace mucho sentido eso que dices porque yo particularmente lo pasé y es parte de algo que te envuelve y que justo no te das cuenta hasta que ya estás muy, muy metido. Sí, no es sostenible. No es sostenible. Yo creo que la palabra clave es esa. No es sostenible. Porque si bien es cierto, te genera dopamina, ¿no? Algo que estás consumiendo o una noche de fiesta. Pero no es sostenible. Y cuando ya una persona encontró la recompensa ahí y quiere vivir y vivir y vivir todos los días ahí, no es Sí. sostenible, ¿no? Y que va evolucionando con un montón de cosas. Antes era todas las adicciones que conocemos. Hoy en día se están convirtiendo en un montón. Pero como especialistas en adicciones nos tenemos que centrar en saber que todo, casi siempre la raíz es la misma, ¿no? Ujú, sí. Yo creo que en algún momento, cuando estabas queriendo tomar la decisión de salir de las adicciones, hubo personas que te decían no salgas, para que salgas, o mira, acá está más padre, acá está más divertido, acá vas a conocer a más chicas, mira, no seas aburrido, mira esto. Pero sobre todo yo creo que había una vocecita interna, que a veces esa es la que más nos traiciona. Mi pregunta es, ¿qué te decía esa vocecita, no? ¿Qué te decía tu mente cuando tú estabas ya queriendo dejar las adicciones? Yo creo que más que una vocecita, existen dos cuando una persona Ok, está luchando contra una adicción. ok, ok. Y te lo voy a poner como un muy caricaturesco, ¿no? Te lo voy a poner como muy caricaturesco. No sé si han escuchado el tema de el angelito y el diablito en alguna caricatura o en alguna película que sale que hay un Sí. angelito y el otro habla y dice, Sí, sí, sí. hazlo, y el Uno de otro un lado no. y otro de otro, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. muchas veces esas son las dos vocecitas que van a escuchar a alguien que se esté recuperando una adicción. Ok. Por una parte está la vocecita que te está diciendo y diciendo, detente, te va a ir mejor, vas a recuperar tu familia, te vas a sentir mejor salud.
Y por otra parte está la vocecita que te dice, no, porque ya no te van a aceptar en ningún grupo. Ok. Ya no va a haber chicas. Ok. El dinero fácil que hacías ya no va a estar. Te va a costar más trabajo. Que al final de cuentas en eso te está costando, en el te va a costar más trabajo no te está mintiendo. Porque sí cuesta Claro. trabajo, ¿no? Pero existen Sí. esas dos dualidades que muchas veces no solamente son vocecitas del angelito y el diablito, sino que las vas a tener cerca. Ujú. Amistades. Yo recuerdo que mis amistades, como yo te digo, amo a Cristo, sigo a Jesús. Yo me convertí al cristianismo y tengo amigos que llegaban y se persinaban. Sí. Ya Sí, llegó el sí. padre y, oye, bro, si te siguen gustando las niñas, Ajá. oye, bro, y que no sé qué. La carrilla dura, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. muchas veces la vocecita no solamente va a venir de nosotros mismos, sino que hay vocecitas externas. Ujú. Que yo lo que recomiendo es que dentro del murmullo de un montón de voces que te van a estar, no, sí, acá, por allá y acá, escuches y te centres muy bien en escuchar la voz de Dios, Ujú. Ok. ¿no? Esa es la voz que dirige toda y orquesta toda Claro. salida de una adicción, ¿no? Entonces, apagar las voces, apagar el ruido de esa vocecita que sí existe, que sí te dice, no, no vale la pena tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto dejar atrás. Sí. También la vocecita que más va a escuchar y que es lo que más hace recaer a las personas y que una vez que recaen de una adicción ya no los hace volver es la vocecita de la culpa, que necesitan tener muchísimo cuidado con la voz de la culpa. Ok. Que empiece inmediatamente de que tú sales de algún lugar que te está recuperando en algún centro o clínica o si te recuperaste en la calle normal. Un adicto, como te decía antes, daña metros y metros a su redonda. Sí. Entonces la vocecita te dice, de verdad tú, pero vas a salir de la clínica y te vas a encontrar a quien le robaste, bro. ¿Y Ujú. qué le vas a decir? Que ya eres una nueva persona. Y vas a salir y te vas a encontrar a tus ex que lastimaste, ¿no? Ujú. Entonces, es la culpa de decir, no, pues sí es cierto, mejor no, yo soy así, soy malo y tal, tal, tal. Entonces, esa vocecita de la culpa es la que yo siempre les digo, silénciala. Ujú. Si en algún momento escuchas la voz de la culpa, ten la certeza de que la culpa no viene de parte de Dios. Claro. Lo que viene de parte de Dios es una convicción de responsabilidad y una voz que te dice, sí la regaste durísimo, Ujú. cometiste cosas que de verdad fueron muy malas, pero hazte responsable, ¿no? Ujú. Acéptalas Sí. y hazte responsable y trabajarlas más adelante. Con todo esto de la vocecita, bueno, de las vocecitas, que son dos Sí. vocecitas, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera, ¿eh? La Sí, verdad es son un que, montón. bueno, sí son un montón. Podemos definirlas, yo creo que en el angelito y en el diablito, ¿no? Sí. Con todo esto, ¿qué significó para ti salir de las adicciones? Y también cómo lo lograste. ¿Cómo salir? Hay tres pilares que para mí son mi máxima para siempre y por siempre. Ok. Que estos vienen y justamente tienen un orden. O sea, no es como que nada más son los tres y puedes empezar donde sea, ¿no? Sino son tres pilares que yo utilizo y que fueron los que me ayudaron a salir a mí de ahí, ¿no? El número uno es la identidad, otra vez. Identidad. Ok. Después, número dos, perdón. Y número tres es la espiritualidad, ¿ok? Voy a intentar desglosar cada uno. La identidad, básicamente, es lo que te decían. Hay un arte en China que se llama kintsugi, Ok, sí. que es, ellos arreglan lo que se rompió, Sí. o si esta taza de pronto se me rompe a mí, y es muy importante para mí, que por cierto nos la regalaron aquí, gracias valientes, la arreglan con oro lo que se rompió, la restauran con oro. Sí. Entonces yo creo que no hay nada más valioso que algo que se rompió y que el dueño de ese algo crea que es lo suficiente valioso como para restaurarlo y restaurarlo y restaurarlo. Wow. Entonces, eso para mí es el paso número uno en identidad. Se rompió algo, hubo un niño que abusaba sexualmente de él, una niña que su papá se fue, una niña que le rompió el corazón al novio que le prometió que iba a estar siempre y se entregó a las drogas, a los antros, al desorden, ¿no? Sí. Está algo roto. Primer paso, arregla lo roto, ¿no? Entonces, esa técnica a mí me encanta y creo que justamente esa técnica es meramente inspirada por Dios. Creo que así restaura Dios nuestro corazón o el corazón de alguien que se rompió. Sí. Porque es evidente que se rompe, ¿no? A mí cuando me sucedió el abuso, pues está roto no solamente el corazón, sino de todos lados. Mental, física, emocional, espiritualmente. Yo no quería hacer nada de Dios. Que decían, Dios es un papá. Pues sí, pero sí es un papá. Y yo le ponía la imagen de mi papá a Dios, ¿no? Ok, Entonces, sí. yo decía, yo no quiero hacer nada de Dios. Si los papás son así y Dios es mi papá, ahí te ves, compa, ¿no? Sí, órale. Entonces, primer paso, identidad, restaurar. Y va más del lado de restaurar, ¿no? De restaurar lo roto que se rompió internamente en nosotros. Entonces, ese es el paso número uno, restaurar. Ok. Identidad. Número dos, perdón. Algo que si este paso no sucede, no hay recuperación. ¿Ok? Bueno, más bien si ninguno de estos tres, yo, como Arad Mateos, no tiene que ser una regla, pero yo creo que no hay recuperación. Número dos, perdón. Yo hubiera podido tener una identidad y soy este y este y este, y conectarme a lo mejor, querer conectarme espiritualmente, pero no iba a fluir si no hay un perdón. Entonces, el perdón es la piedra angular también de este proceso, ¿no? Wow, Y el sí. perdón es para ti, es para mí, es para ti que estás viendo el podcast, ¿no? Es como que una persona un día me preguntaba, pero ¿por qué voy a perdonar algo tan feo como que alguien abusó de mí, ¿no? Y yo le decía, porque es... Y le ponía un ejemplo, ¿no? Le dije que cargar un garrafón durante mucho tiempo así. Ok. El garrafón estaba a la mitad porque van a decir, ¿cómo le aguanto tanto, no? Entonces yo le digo, carga un garrafón y cárgalo un montón de tiempo.
¿Qué sientes? No, pues pesa. ¿Y qué más? No, pues duele. A ver, camina hacia allá. Y ahí va con el garrafón todo incómodo, ¿no? Y ahora camina hacia acá. Y ahí va con el garrafón incómodo. Y digo, así es cuando no perdonas a alguien, ¿no? Vas por la vida cargando algo que pesa, que duele, que te estorba para moverte libremente. Y ese es el perdón, ¿no? A mí cuando yo vi que mi vida empezó a cambiar y a poder sanar, yo recuerdo en el centro de rehabilitación que yo le dije a Dios, Dios, concédeme un día nada más eh, para poder no sentirme sucio, no sentirme mal, y te voy a servir. Entonces, pero lo que sentí que Dios me respondió en ese momento no fue como instantáneo, sino resonaba mucho en mi mente la palabra perdón, 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 perdón. Entonces, a mí algo que me tocó hacer fue salir y perdonar, pero perdonar de corazón. Sí, claro. Existe mucho esta frase de perdono, pero no olvido. Sí. Perdono, Sí. pero no te quiero cerca de mí, ¿no? Que al final está bien también, ¿no? Ujú. No necesitas ir y ser mejor amigo de la persona que abusó de ti, ¿no? Sí. Pero a mí me tocó salir, perdonar a la persona a mi papá que se fue, a la persona que quizá del abuso, a la persona, a mis relaciones que tuve rotas, a mi mamá, a quien tú quieras, a quien tengas que perdonar, necesitas perdonar. Sí. Si no, no vas a avanzar. Es como si tuvieras una cadena amarrada y te está deteniendo de algo. Esa es la falta de perdón. Que yo le decía a una amiga que sigue un movimiento, que su lema es no perdono ni olvido. Ujú. Y yo decía, es veneno. Mejor tómate un frasco de veneno. Ujú. Sí. No perdono ni olvido, vas a vivir amargada, frustrada y triste toda tu vida. Sí. Entonces, yo algo que siempre le digo a las personas, necesitas perdonar. No es opción. Ujú. No porque se lo merezca, sino porque tú te lo mereces. Ujú. Hay un montón de libertad cuando perdonas. Porque ahí vamos a veces cargando a alguien toda la vida y ese alguien ni sabe, bro. O sea, que ni te topa. Pasa mucho, ¿eh? Tú Pasa vas demasiado. triste, vas a la chamba pensando y que este se pasó de lanza y va a ver y aquel vato feliz viviendo la vida de ensueño, pero porque no has perdonado, ¿no? Entonces, cuando perdonas, y algo que importante también en el perdón es entender que el perdón que más necesitas sentir y saber es el perdón de Dios y el autoperdón, como sentirnos perdonados. Porque ya el perdón que te otorgue alguien más o que tú le pidas perdón a alguien más ya no te corresponde, porque también va a haber personas que no estén dispuestas a perdonarte, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, es eso. Y la tercera es la espiritualidad. La espiritualidad en un decir me rindo. Te contaba la historia de que yo le pedí a Dios que me dejara vivir solamente un día de mi vida sin acordarme y sin sentirme triste y pasar un día feliz, ¿no? Yo tenía años sin sentir que era un día feliz. Wow. Cuando Dios me lo permitió vivir, y para esto la promesa era, si tú me permites esto, yo te voy a servir toda mi vida y voy a hablar de que sanas adicciones, que sanas corazones y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo paso un día feliz, estaba en la noche, ya me iba a descansar, estaba todavía en el centro de rehabilitación, que ahí pasó el día de ser feliz, ¿no? Que yo me sentí feliz por primera vez, no me sentí. Y no tenía ni dinero ni nada de los lujos de afuera. Recuerdo que sentí como si alguien me chiflara, ¿no? Del cielo. Yo me comunico medio raro con Dios. Okay. Entonces sentí como que alguien me chifló y sentí que me dijo, y no te sentiste triste, ni sucio, ni avergonzado, ni nada. Wow. Yo ¿Y no te habías dado cuenta? No me había dado No cuenta te habías dado cuenta. hasta ese momento en que como que fue hoy no te acordaste. Okay. Yo no había pasado un día de mi vida sin que no recordara algún evento triste, ¿no? Era como que, sí, pero... Entonces ese día sucede y yo recuerdo que lloré y lloré y lloré y no, qué gracias, Dios, y no sé qué. Entonces se convirtió en eso, pero ya después viene un proceso, ¿no? Pero la espiritualidad la veo yo como un decir, me rindo a ti, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que quieres de mi vida, no? Sí. Y dejar de buscar un por qué pasó, sino un para qué pasó, ¿no? Ujú. Que también es un cambio muy bueno. Ujú. Porque Dios muchas veces no va a tener una respuesta, sino te va a traer una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, Sí. es eso, ¿no? Yo le preguntaba a Dios mucho por qué dejaste que pasara, por qué esto, por qué esto. Y escuchaba mucho un para qué. Entonces, cuando encuentras el para qué, el por qué deja de ser trascendente, ¿no? Ujú. Porque el por qué aparte nunca lo vas a encontrar. Ujú. Hay muchísimas causas por las que pudo haber sucedido. Pero el para qué sí existe. Hay una historia que a mí me gusta un montón acerca de, para explicar el para qué, que el por qué. Y es una historia de un brother que es un crack, ¿no? Buen padre de familia, empresario, responsable, ama a Dios y todo. Y a su hija mayor le dio anorexia. Se metió en temas de problemas con anorexia, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué Dios sí te he servido y te le echo ganas y soy buen padre? Y no entendía el por qué, casi se muere su hija. Entonces, y después, hoy en día, su hija tiene una clínica que ayuda a un montón de niñas que están pasando por el mismo problema. Y es súper famosa e increíble, ¿no? Entonces siempre hay un para qué de todas las cosas tristes y que pensamos que no ibas a ver salida de ahí. Siempre hay un para qué y solamente es cuestión de perdernos en Dios para encontrarnos a nosotros en esa pérdida con Dios. Wow, yo creo que un propósito, ¿no? Detrás de lo que aparentemente puede ser algo malo, Sí. que nosotros con nuestros propios ojos o a nuestro sentir podemos sentir como que es algo que nos viene a hacer daño. Dios tiene un propósito detrás de eso, ¿no? Yo puedo ver en el caso de la chica que el propósito era que impactara en la vida de otras personas, que sacara a otras chicas de donde ella estuvo. Y wow, a veces no lo vemos, pero hay un propósito detrás de todo esto. Me impactó mucho lo que dices acerca de que como tu papá te había fallado, también ya sentías. Si Dios era tu padre, pues entonces
pues no querías nada ni con uno ni con el otro, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho y está relacionado justamente al perdón. Y pasa mucho con las personas que vemos que justamente no han perdonado a mamá o no han perdonado a papá o no han perdonado una relación que tuvieron, ¿no? Que siguen teniendo problemas con las mujeres o con los hombres de su vida. O sea, Sí. siguen tropezando con la misma piedra porque no han perdonado y dicen esto, ¿no? Pues ya no estoy con él, ya no estoy con ella, pero ya no vivo con mis papás, pero no los he podido perdonar, pero resulta que tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, ¿no? Porque sigo teniendo problemas con papá y con mamá, ¿no? Entonces siguen presentando como los mismos problemas nomás, a lo mejor disfrazados de otras personas. Y entonces hasta que perdonamos verdaderamente es que podemos empezar también a sanar nuestras relaciones. Yo considero que de ahí parte mucho también el tema de las relaciones, ¿no? De decir, no quiero nada con una pareja porque realmente estoy enojado con mamá o estoy enojado con papá, ¿no? Y yo creo que cuando soltamos esto, el garrafón, Sí, sí, sí. es cuando podemos abrirle la puerta a Dios para que entre y sane, o podemos tener las manos libres para poder tomar las manos de Dios y que nos sane y nos lleve a tener relaciones sanas, a tener una amistad sana, a tener un negocio sano también. Los Sí, negocios tienen muchísimo que ver con la espiritualidad, demasiado. a tener una empresa, a tener muchas cosas que hoy quiero tener, pero que no he podido a causa de que no he soltado ese garrafón, ¿no? Wow, me gustó mucho eso. Sí. Ahora, ¿cómo es tu vida ahora sin adicciones? ¿Cómo es mi vida ahora sin adicciones? Ahorita que decías, Dios tiene un propósito, hay un verso de la Biblia que me gusta mucho, que dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de malo. Yo hice 1001 ideas de planes en mi vida. Yo quería ser, yo quería ser narco de chiquito y otras veces quería ser luchador, otras veces quería tener un montón de dinero, otras veces tenía un montón de planes que hice, ¿no? Y hoy que me detengo a ver la vida que tengo, que me encanta y que estoy feliz con quien soy ahora, no quiero ser nadie más, no quiero ser otra persona, veo que los planes de Dios son muchísimo mejor. Como vivo hoy, creo que la finalidad de dejar una adicción nunca debe ser dejar la adicción, sino recuperar la paz, ¿no? Que en un momento es lo único, la paz es lo único que no te puede dar nada más que Dios. Sí, No puedes ir a algún lugar y comprar paz, ¿no? sí. Y quien diga, yo he comprado algo y me ha llenado de paz para siempre, es mentira. Lo único donde se obtiene es yendo a Dios y teniendo una espiritualidad sana. Sí. Entonces, ¿cómo es mi vida hoy? Así, con paz, he recuperado a mi familia. Recuerdo mucho y que entiendo, de verdad que no tengo nada en contra de AA, pero recuerdo que me decían, ya aquí ya lo perdiste todo y es porque tú lo buscaste, lo perdiste y aguántate y tal, ¿no? Pero yo escuchaba muy bien una voz dentro de mí que decía, sí, sí lo perdiste por un momento, pero está ahí disponible, ¿no? Entonces mi vida hoy es recuperar a mi familia, he perdonado a mi papá, somos grandes amigos. Este fin de semana nos fuimos a subir un cerro y era un niño chiquito él y yo también. Entonces fue un momento increíble con mi papá. He perdonado a los abusos. Tengo una relación increíble con mi hermano. Se volvió a convertir en mi mejor amigo, con mis hermanas, con mi mamá. Mi mamá es mi mejor amiga. Nos vamos de viaje juntos. Entonces es, es, es muchísimo más que dejar una adicción o pausar una adicción en mi vida hoy, ¿no? Hoy entiendo que no tenía nada que ver la sustancia. Simplemente era para que Dios pudiera hacerse grande ahí y devolverme todo lo que en algún momento había soñado. Y más, porque yo en mi vida jamás pensé visitar los lugares que he visitado, tener el trabajo que tengo, jamás. Entonces, ¿cómo es mi vida hoy? Es mejor de lo que soñé. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Más de lo que soñé. Y así es la respuesta que te podría dar más sincera, más de lo que soñé, más que decirte qué hago, los logros, a dónde he ido. Sí. Mi vida es mejor hoy de lo que algún día soñé. Y lo único que tuve que hacer fue confiar plenamente en Dios, perdonar todo lo que tenía que perdonar y pedir todos los perdones que tenía que pedir y abandonarme en él, confiar ciegamente. Es decir, a donde digas, voy. Confiar. Wow. Confiar. Sí. Mencionabas de repente hace un momento métodos. Eh, los métodos que tú tienes o los métodos que tú usaste para salir de ahí, ¿cómo los usaste? ¿Cómo lo lograste? Sí, yo trabajo mucho con métodos por el tema justamente del TDAH que te digo. ¿No? Okay. Yo creo que si no tengo estructurado bien lo que tengo que hacer es bien difícil para mí. Okay. Y me han funcionado y los utilizo, ¿no? Entonces creo que no hay nada mejor que saber en dónde vas. Y es lo que yo utilizo. Ahora te voy a hablar acerca de unos pasos que utilizo yo con una persona cuando se está recuperando adicciones y que utilicé primero en mí. Pero te quiero hablar acerca de, ahorita que me preguntaste la anterior y que te hablaba de mi familia, creo que esto es una parte fundamental, que hay un concepto que está tomando mucho auge y que está siendo de muchísima bendición, que yo lo escuché por primera vez de un consejero en adicciones de España, que es un crack. Y esto se llama amor duro, o amor fuerte, o amor, depende de la traducción donde lo utilices, pues se llama amor duro. Okay. Okay. Que habla acerca de la familia y la importancia que tiene la familia
en un tema de adicción de una persona. Y este básicamente es, lo que significa amor duro es cortar todo lo que podría propiciar a que la persona tenga acceso a consumir, ¿no? Ok. Y eso fue algo que mi familia hizo. Yo recuerdo que yo tuve 3 intentos de suicidio, bro. Y el tercero me aventé en un carro, me aventé por un voladero, pero ni para eso, bro. Ni lo ejecuté bien. Entonces, No lo estructuraste no lo bien, yo estructuré creo. bien. Entonces, cuando yo termino de ese evento del choque en el automóvil y todo eso, me recuerdo pararme afuera y dije, no, bro, ¿qué hice? Y ya Wow. después de ese intento vienen cuentas grandísimas de que la carreta se dañó, que el coche, para el Ujú. coche, qué tal. Pasaron, yo llegué a mi casa y mi mamá, pues antes me había regañado un montón de veces, ¿no? Como de ya agarrar la onda y llorando y triste. Mi Ujú. mamá, obviamente, las mamás hacen todo lo que está a su alcance para poder ayudar a la persona que está, ¿no? Ujú. Con un amor inagotable, no se agota. Sí. Pero esa vez fue diferente. Yo entré a la casa en el que en ese momento rentábamos a Umbro. Ujú. Entré a la casa y mi mamá estaba llorando, pero llorando distinto. Había una paz en ella, aún en medio de tanto dolor. Ok. Y me dijo, levantó su cara, me vio y yo llegaba ya de semanas en la calle tomando. Y me dijo, hoy te entrego a Dios. Si te tienes que morir, está bien. Si te tienes que ir de la casa, está bien. Si te tiene que pasar lo que tenga que pasar, que te pase, pero por favor déjame vivir en paz. Hoy es Wow. el último día que estés en mi casa. Adiós. Y fue algo muy serio porque ni siquiera fueron lágrimas así enojadas. Estuvo muy tranquila, estaba leyendo su Biblia. Y Sí. yo recuerdo entrar a mi cuarto y pelearme con Dios. Y le dije, bueno, pues ¿quién eres tú, no? Porque mi mamá me ama un montón. ¿Por qué te ama más a ti y confía más en ti? Ujú. Y súper chistoso, bro, porque ese mismo día mi mamá me había corrido muchas veces antes de la casa y yo me había ido, pero ese día yo supe, algo en mí sabía, que era la última vez que yo iba a estar en la casa si seguía consumiendo, ¿no? Y me lo dijo, es la última vez que estás en mi casa si sigues consumiendo y tal, ¿no? Yo vi una decisión dura de mi mamá, firme. Entonces mi mamá entra al cuarto como para decirme, ¿qué onda, no? Ujú. Estás tu maleta, bro, vete ya. Sí. Y yo recuerdo que, no sé por qué, le dije, intername. Aún sigo pensando porque le dije, Sí. le dije, intername y me dijo, ¿de verdad? Obviamente ninguna, si tú estás viendo esto y tu mamá te internó en algún momento, ninguna mamá amanece y dice, ay, quiero internar a mi hijo. Ellas les duele y sufren también cuando los internan. Claro. Entonces mi mamá con todo el dolor me preguntó, ¿neta? ¿De verdad? Ujú. Aun cuando ella me lo dijo, ¿no? Le dije, sí, si me vas a internar, intername hoy. Pero intername hoy. Y recuerdo que en el centro donde estuve no aceptaban así de un día para otro. Es un buen centro. Y llamaron y dijeron, pues no aceptamos, pero pues tráigalo. Y un amigo de la fiesta también me llevó y todo, pero hasta que yo vi a mi mamá con la convicción firme y fuerte de decir ya estuvo, fue Ujú. que yo cambié. Entonces, un consejo para si alguna persona tiene algún familiar, el amor duro es todo lo que está bien para un adicto. Muchas veces Claro. la codependencia dice ayúdale y dale y intente llévala tal y tal, ¿no? Ujú. Pero lo mejor que puedes hacer tú como familiar, como mamá, como papá, como hermano, es trabaja en ti para que sepas muy bien y que no te vaya a terapiar él a ti. Y enfócate en ti, trabaja en ti y cierra y bloquea todo lo que pueda hacer que permita que él consuma, ¿no? No le des Ujú. dinero, no lo dejes llegar a la casa si ya no llegó, cierra la puerta. Sí. Se escucha duro, pero pues es lo que funciona, Ujú. porque hasta ese punto donde vemos que ya está cansada la familia es que reaccionamos, ¿no? Ujú. Ese es Sí. en cuestión de la familia. Pero el método que utilizo yo tiene alguna serie de pasos que el primero de ellos es poder aceptar, ¿no? Que los 12 pasos doblan, yo les digo, no tengo nada en contra de doblar, simplemente, pues, tengo otros conceptos y otras maneras, ¿no? Pero yo lo quiero mucho, lo agradezco mucho que también me ayudaron y hay 12 pasos ahí que son similares acá y que pues también de ahí me inspiré, ¿no? Y el primero es reconocer el problema, bro. Ok. La aceptación que dicen en el primer paso, ¿no? Aceptación. Aceptación. Sí. Entender que tenemos un problema, ¿no? Ujú. Que es bien difícil cuando una persona está intoxicada o está en medio de una adicción, porque la adicción reduce el entendimiento de los problemas significativos, ¿no? Ya Mm. no, ya alguien que le está pegando a su esposa o así, ya no cree que está mal, ¿no? O Ok. roba y lo ve normal, o no llega a la casa en una semana y no está mal, ¿no? Entonces, lo primero es que la persona o que yo reconozca el problema. Entonces, yo entendí ese día, estoy mal. Ujú. Sí. Primer paso, ¿no? A estos pasos yo les llamo deshabilitar para habilitar, Alan, porque Ok. creo que muchas veces quieren introducir, vas a un nutriólogo, vas a algún gym y te quieren poner a cargar pesadísimo, te quieren poner a comerte 5 tipos de verduras distintas Claro. al otro día. Y es Ujú. imposible, bro. Si yo vengo de comer pizza con Ujú. refresco y unas papitas, Ujú. ¿en qué cabeza cabe que al otro día voy a comer 5 verduras? Ujú. Me voy a Sí. vomitar. Sí. 5 verduras, ¿no? Sí. De Entonces, pensar, de sí, pensar ¿no? ya, ya no quieres, ¿no? Sí, de pensar, o si de repente llega el gym y vas a hacer 25 ejercicios y vas a caminar en esto, Ajá. pues sabes que ahí nos vemos, mejor me quedo a ver otra peli en mi casa, ¿no? Si yo Claro. vengo de una vida sedentaria. Ujú. Entonces yo esto lo entendí que para habilitar algo necesitamos deshabilitar algo, ¿no? Ok, ok. Entonces, así lo trajo en las adicciones. Primero Ujú. deshabilitamos Sí. todas las conductas que están mal para poder dar paso después. Entonces, el primero es reconocer el problema. La estoy regando. Ujú. El segundo, pedir ayuda. Ok. Vas a necesitar muchísima ayuda. Yo siempre he sido partidario de que necesitamos una ayuda
interconectada para todo, ¿no? No solamente para un paciente que esté enfermo de alguna de diabetes o de algo, sino también para un adicto es igual. Va a necesitar al fisio, va a necesitar al nutriólogo, va a necesitar al doctor, va a necesitar al psicólogo, va a necesitar al especialista en adicciones, porque es algo también importante. Muchas veces los psicólogos o personas que obviamente tienen una preparación muchísimo más grande que nosotros, dicen, ¿tú qué, bro? Sí. Y muchas veces no es así, porque nosotros vivimos ese proceso, ¿no? Totalmente. Sí. Sabemos qué pasa, dónde pasa, cómo pasa, qué hacer. Entonces, está chido. Ya, Pedir ayuda. Ya recorriste esa carretera, ¿no? Sí, exacto. Algo que muchas veces no tienen ellos. Exactamente. Hay cosas que se pueden enseñar del aprendizaje, de leer un libro, pero hay cosas que tú puedes enseñar porque ya las viviste y porque ya pasaste por ahí. Y yo creo que eso pudiera aplicar en el caso de los psicólogos. A mí me encantan los psicólogos y terapeutas y todo esto, y la verdad, honrado su trabajo. Pero justamente hay ocasiones en las que si tú hablas de una adicción es porque estuviste ahí, saliste, sabes, es más, sabes hasta cómo te hablan los amigos, Sí. sabes hasta qué argumento te van a dar para que sí vayas a ese lugar, ¿no? Sí. Sabes hasta qué es lo que te ofrecen, o sea, ya sabes todo, cosas que a veces no vienen en un libro, ¿no? Sí. Y eso está padre. Dices la aceptación yo creo que es algo que yo he escuchado por muchísimo tiempo, a partir de que yo empecé a querer buscar esto de mejorar, del desarrollo personal, de empezar a buscar a Dios. Y yo creo que aceptar que tienes un problema, creo que es el primer paso, pero yo siento que es de los más difíciles, porque justamente creas una identidad o una vida en ese problema, ¿no? Sí. Y entonces cuando te quitan ese problema, están quitando tu identidad y entonces ya no sabes quién eres. Cuando te quitan ese hábito de golpear, ¿no? Sí. O ese hábito de ser impulsivo, de aventar las cosas, de agreder, de insultar, ¿no? Sí, y es el más difícil justo por lo que dices, ¿no? Que también es el primer paso de los 3 pilares, ¿no? Te quitan la identidad. Sí. Ya no sabes quién eres si no eres el adicto. Así es. Entonces, y dices, es el más difícil y sí es cierto. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas tu primer día de gym? No. ¿No? Pero imagínate esto. ¿Qué crees que sea más difícil? Para el chavo flaquito que acaba de entrar, que todos llegamos siendo él, y que ¿cuáles pesas agarro? Las de 1 kilo. Híjole. Yo recuerdo cuando entré al gym y agarraba las de 1 kilo, y decía, no manches, y volteaba y veía el mamadísimo que estaba cargando las de 60. Sí. Entonces, lo más difícil siempre es el primer día. Sí, total. Las pesas más difíciles, yo siempre le digo a mi amigo, las pesas más difíciles no son las de 50 kilos, son las de 1 kilo que decidiste tomar el primer día. Así es. La dieta más difícil no es la que ya te tienes que comer pechuga y que ya te acostumbraste al salmón y todo eso. Ajá. La dieta más difícil es cuando necesitas dejar la pizza, ¿no? Sí. Hay un libro que justamente habla de eso. Cuando quieres ir al gym, el reto principal de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, no es ir al gimnasio o no es cargar la pesa en sí, es atravesar la puerta del gimnasio. O sea, tomar la decisión de decir, el día de hoy voy a ir a hacer ejercicio y voy a atravesar la puerta del gimnasio. Esa es la batalla mayor. Sí. Esa es la batalla más grande. Nunca lo he visto de esa manera, pero sí, es justo desde el momento hasta de inscribirte, como dices, ¿no? Esa es la verdadera batalla y justo es lo más difícil, es donde más clientes se pierden, es donde más personas regresan otra vez atrás, donde más familias se rinden, donde yo me levanté y dije, Simón, sí voy a cambiar, voy a dejar las adicciones. Y muchas veces donde más se queda gente es en el primer paso. En el primer paso. De decir, tengo un problema y no piden ayuda. Sí. La tercera es romper el aislamiento y poder empezar otra vez a hacer una reinserción social. Yo antes de esto recomiendo que te quedes en cero en cuestión de amistades, ¿no? Que bloquees toda amistad, que bloquees toda salida y que puedas aislarte, no como tal de la sociedad, sino simplemente de los hábitos que tenías antes, que quiero dejar bien en claro esto, ¿no? Ajá. No es un aíslate. Y de hecho, ahorita que también decíamos de los psicólogos, yo lo que recomiendo y siempre hago, bro, es si llega alguien que quiere trabajar conmigo, le digo, ¿tomas terapia? No, que sí. Ah, ok, entonces sí puedo atenderte. Okay. Oye, pero estaba pensando dejar la terapia para que mejor seas tú. Digo, no puedo, no se puede, bro. Si hay algo que tienes que priorizar ahorita, es terapia. Sí. Deja el gym, deja lo que quieras. Necesitas ir a terapia. Si ya después de terapia te alcanza para poder hacer, si no vemos gratis o vemos cómo hacemos, pero te ayudo, ¿no? Pero yo no puedo trabajar sin que estés tomando terapia. Entonces, algo súper importante que no se pasará, ¿no? Sí. Yo no trabajo con alguien que no esté tomando terapia o no hacer un equipo, ¿no? Chido. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo cuarto, trabajar las emociones. Entonces, y muchas veces nosotros como consejeros en adicciones sabemos el A, B, C, D y sabemos a qué hora y cuánto te va a mandar mensaje y cómo va a suceder y qué lugares no tienes que ir, pero no sabemos muchas veces a lo mejor tratar con ciertas cosas que ellos sí saben y que son expertos. ¿Me entiendes? Yo como nutriólogo, si un arquitecto me viene y me dice, oye, estás mal, bro, no tienes que comer tanta cantidad de hidratos de carbono, le digo, ¿tú qué sabes, carnal? ¿No? Pero a mí si me pones en una casa, pues yo no sé. Entonces yo tengo muy claro eso. Yo tengo muy claro mis límites, a dónde sí se puede, a dónde no. Y las emociones es algo súper importante que trabajar en una persona que está recuperando adicciones, pero que también tiene que ser con un especialista. Muy bueno.
Y después de eso ya sigue ahora sí los hábitos, que ahí sí otra vez yo creo que es mi área de mayor aprendizaje y mi área de expertise, porque creo que los hábitos construyen cualquier cosa, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de pensar que nuestra vida no está construida por decisiones gigantescas que tomamos, sino por los pequeños pasos que dimos día tras día que construyen grandes decisiones y grandes futuros. Son las pequeñas cosas, bro. Eso que decías, de repente hoy se levantó y ya no se quedó dormido hasta las 12 de la tarde. Y de repente ya, hoy nada más se levantó. Yo le digo a los pacientes, si te levantaste, no pasa nada, bro. O sea, si avanzaste una hora, te despertaste a las 11 hoy. Y mañana a lo mejor ya vas a las 10 y ya después el otro día vas a ir al gym. No hay prisa para una recuperación porque la prisa seca todo, bro. Entonces, yo me imagino esto, ¿no? Lo que tú construiste aquí no fue el tarjetazo, no fue ya cuando pediste o cuando ya unos muebles. Son eventos bien bonitos, que son los que la gente más ve, pero no es lo que construyó Valientes, ¿no? Entonces son los pequeños pasos que tú diste en oración, en fe, en decir, ¿sabes qué? No voy a descansar este domingo, le voy a dar. Entonces, los hábitos para mí son fundamentales y yo me rijo siempre por los hábitos, ¿no? Si una persona quiere saber quién es alguien, pregúntale acerca de sus hábitos, ¿no? ¿Qué tiene? Wow. Sí. Y ya los últimos son rodearte de las personas correctas. Tristemente se quedan muchísimas personas atrás, lamentablemente. Pero vale la pena porque después Dios pone nuevas personas y personas que están en el mismo entorno, en la misma idea, que tienen los mismos planes, metas y sueños. Y está genial, fluye todo súper padre. Y después de todo eso, es tratar la raíz. Ahora sí empezamos a ver, bro, sí, ya tienes hábitos bonitos y así, pero vamos a ver por qué fue eso. Porque si no se trata la raíz, dejas de tomar y dejas de drogarte, pero te vas a ir a tomar otra cosa, ¿no? Un montón de café, o te vas a ir a apostar, o te vas a ir, si no se trata la raíz. Y eso es el famoso deshabilitar para habilitar. Ok. Sí, o sea, cambias nada más de cara al vicio, ¿no? A la adicción. Que al final cambias de refugio, ¿no? Pudiéramos verlo así. Fíjate que estaba leyendo hace poco que hay personas que son inicio, camino y otras que son destino. Sí. Entonces, veía que hay muchas personas que van a iniciar contigo, pero que no necesariamente tienen que terminar contigo. Que no necesariamente son tu destino. Hay personas que son inicio y que son camino, pero que tampoco van a ser tu destino, ¿no? Sí. Y hay personas que a lo mejor no estuvieron en el inicio, pero que son tu destino. Y estaba, o sea, analizando todo esto, ¿qué trabajo le cuesta a las personas? Nos cuesta, porque yo me incluyo. O sea, yo leyendo todo esto que estaba leyendo, yo dije, me ha pasado también, que porque una persona inicia conmigo algo, yo me compro la idea de que tiene que terminar conmigo, ¿no? O sea, de que es mi destino, ¿no? Si una persona estuvo conmigo en el proceso o en el camino, tenemos esta cultura de que si dejamos a alguien que descubrimos que en el camino esta persona ya no es sana para mí, entonces soy un malagradecido, ¿no? O entonces soy una persona que no tiene escrúpulos porque cómo dejaste o cómo cortaste una relación que inició contigo, que te vio crecer, que esto, que el otro, y ella tenía o él tenía que terminar contigo, o sea, debieron estar juntos toda la vida. Sí. y para mí leer esto y analizar esto y traspasar eso a mi vida fue un choque totalmente porque dije, espérame, pero, o sea, entonces no, porque yo estaba creyendo que sí, ¿no? Y digo, al final yo tengo convicción y criterio propio y yo decido, pero sí me hizo mucho sentido porque he pasado por esa situación de decir, inició conmigo, estuvo en el proceso y yo quería que fuera mi destino, yo quería que fuera también que terminara conmigo, ¿no? Pero muchas de las veces no es así. Y hay personas que ni estuvo en tu inicio, ni estuvo en tu camino y termina contigo y dices, ¿qué onda, no? Pues ya nomás llegó a pasarla bien, no se aventó, en tu caso, no se aventó todos los años de anexo, no se aventó todos los años de adicciones, de todo eso, pero hoy está disfrutando de la vida que hoy tengo. ¿Por qué? Porque era un destino esa persona. Sí. Y qué importante es rodearte de las personas correctas, porque dicen que somos el producto de las 5 personas que nos rodeamos. Y hoy en día lo estoy comprobando más que nunca, porque la verdad es que es muy cierto, muy cierto. Si tú quieres ser gigante, necesitas rodearte de gigantes. Sí. Si tú quieres ser empresario, empiézate a juntar con personas que tengan empresas o que también estén formando empresas, ¿no? Y así sucede esto, ¿no? Entonces, pero también si tú te juntas con adictos, si tú te juntas con borrachos, si tú te juntas con... vas a terminar siendo también, te vas a empezar a infectar y vas a terminar siendo parte de, ¿no? Sí, que esto es algo muy común en México, que nuestras mamás nos decían, ¿no? Que nos insistían y nos insistían, es que cuida tus amistades. Sí. Y yo de chiquita decía, no, hombre, yo sé lo que hago. Sí. Pero yo sí creo que si te juntas con 5 adictos, pues astronauta no te vas a hacer, güey, ¿no? O sea, claro. Entonces, sí, tienes muchísima razón lo que dices, ¿no? Ahora, gracias por estar aquí. Ya para terminar, ¿qué recomendación nos pudieras dar a todos los valientes
que hoy estamos escuchando el podcast, que hoy estamos aquí, algo que tú quieras decirnos para finalizar. Quema los barcos, sería lo que me gustaría decir. Quema los barcos, déjalo todo, vale la pena. Aunque quizá el diablito está diciendo, no lo dejes. Hay una vida increíble que te espera. Toma toda la terapia que tengas que tomar. Desarrolla los hábitos que tengas que tomar. Tristemente que se quede atrás quien se tenga que quedar. Pero quema los barcos, déjalo todo. Que este punto de quiebre que quizás estés pasando sea el momento en el que recuerdes donde dejaste todo y empezaste de cero y empezaste a construir una vida que de verdad ames, ¿no? Porque a veces la vida que estamos construyendo es una vida que nos pusieron nuestros papás o que nuestros líderes y que hace esto y no mejor esto. Pero es que mi exnovia me dijo que tenía que hacer esto y entonces por eso estoy construyendo esto. Es que la raíz sea firme, déjalo todo, empieza de cero y si ya tienes algo construido que amas, retómalo, ¿no? A lo mejor no está en cero, está en el 50, pero quema los barcos y por favor no sobrevivas y vive una vida que ames, ¿no? Entonces no vivas solamente por cumplir las 8 horas del día de la chamba y llegar bien cansado a tu casa, ¿no? Entonces, crea una vida que neta ames, porque si no vives y no creas una vida que ames, vas a ser uno más, ¿no? Entonces, no se necesita en el mundo uno más, se necesitan personas que estén cumpliendo el propósito y el llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Wow, buenísimo, buenísimas recomendaciones, de verdad. Gracias por esto, Arad. Gracias por aceptar venir, por tus palabras, que yo sé que va a ser de mucha bendición todo esto. Y por último, danos tus redes sociales para que los valientes te puedan empezar a seguir. Sí, claro. Arad-Mateos en todos lados. Ok, excelente. Muy bien. Ya escucharon, Arad-Mateos en todos lados. Y valientes, gracias por estar en este episodio, tercer episodio de la segunda temporada. Y es una entrevista. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. No olvides compartir este video a alguien que tú creas que le pueda servir. Gracias. Nos vemos en la próxima.